Buenos días a todos los que se están conectando en este momento con nosotros. Muchísimas gracias por conectarse a la charla de hoy. Mi nombre es Juliana Rojas, soy la directora de comunicaciones de Colfuturo y para el día de hoy nos acompaña Jerónimo Castro, nuestro director de la Fundación. Jerónimo, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, Juliana. Buenos días a todas las personas que van a estar en la charla, a los candidatos de la convocatoria 2021 y a todo el equipo de Colfuturo. Bueno, les recuerdo a todos que esta charla, uno, está siendo grabada y quedará en nuestro canal de YouTube. En este momento les comparto el link del canal para que puedan ver no solo esta charla, sino las charlas que hemos hecho con anterioridad, resolviendo todas las dudas sobre nuestro tema de convocatoria. Y adicional, les recuerdo que esta charla es sobre el tema cómo acercarse a ser seleccionado a Colfuturo. Hablaremos sobre el proceso de selección y Jerónimo les dará unos tips para acercarse a esa selección de Colfuturo. Jerónimo, comencemos con algunas personas ya están abriendo el formulario, ya han diligenciado gran parte del formulario o en su defecto también ya lo enviaron. ¿Qué pasa después de que una persona envía el formulario? ¿Cuál es el proceso que empieza en Colfuturo? Muy bien, Juliana, y pues a todas las personas que nos están acompañando. El proceso de Colfuturo es un proceso competitivo, es decir, la posibilidad de ser seleccionada está definida por contra quién estoy compitiendo. Digamos, eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que es un proceso anónimo. Nosotros, digamos que tomamos 4 números para organizar la lista de los candidatos, del candidato que tiene los números más altos al que lo tiene más bajito y trazamos unas líneas de corte. Entonces, no seleccionamos a nadie por quién lo conoce o a quién conoce. Ese es como el primer tema que me parece importante. Y como es una lista y tenemos un número limitado de recursos, pues digamos que la posibilidad de ser seleccionado está marcada por esos 4 números, el ponderado de esos 4 números. Dicho eso, ¿dónde queda uno ubicado en esas listas? Pues depende realmente de qué es lo que hace específicamente en 2 temas que la mayoría de las personas tienen abiertos, que es la escogencia del programa que quieren hacer y el ensayo, la calidad del ensayo percibida por un juez externo a Colfuturo. Porque las otras 2 calificaciones, que es el promedio del pregrado y el puesto ocupado, pues la mayoría de las personas ya las tienen definidas y no las pueden cambiar. Entonces, digamos que esta charla se puede como resumir alrededor de los 2 temas que están abiertos y digamos que la manera como esas 2 calificaciones se combinan con las otras 2 que ya están seguramente definidas. Y digo seguramente porque hay algunas personas que se están presentando para programas de doble titulación y pues van a competir con el promedio que tienen en el momento en el que están ahora, así no se hayan graduado todavía. Jerónimo, aprovechemos este momento. Yo sé que en el chat están haciendo algunas preguntas que no corresponden específicamente al tema, sin embargo, ahí las estamos contestando el equipo de Colfuturo. Pero, Jerónimo, recordemos algo muy importante y es el tema del idioma, porque hay personas que están preguntando si el certificado puede estar vencido. ¿Cuál fue ese cambio que hicimos con el tema del idioma? Sí, ahí hay 2 cambios que yo creo que les sirve mucho a los candidatos del 2021. El primero, y que es algo que venía desde atrás, pero que yo quiero enfatizar porque es curioso, la mayoría de las personas piensan que para presentarse a Colfuturo tienen que estar admitidos en el programa que quieren hacer. Y digamos, realmente la regla no exige eso. Ustedes pueden postular un programa al que se están presentando o al que se van a presentar en los siguientes meses, pero no tienen que estar admitidos. Entonces, digamos que si les quedara algo de esta charla, es que no necesitan una carta de admisión para competir en la convocatoria de Colfuturo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que escojan el mejor programa en el que ustedes piensan que van a poder ser admitidos. Y después hablamos qué pasa si no los admiten y qué pasa si quiero cambiar de programa, que es la siguiente pregunta que se deriva de la anterior. Sobre el tema del segundo idioma también hicimos un cambio. Colfuturo exige que ustedes tengan el dominio de un segundo idioma. No importa si van a ir a un programa de maestría o de doctorado que sea en español. Digamos, queremos que ustedes escojan
el programa porque es el mejor programa para lo que quieren hacer y también es uno de los mejores programas en el mundo. Entonces, en ese sentido, quien no tiene nada de dominio de un segundo idioma, que puede ser, digamos, inglés, que es la lengua franca, académica, pero puede ser francés, alemán, portugués, si no tienen absolutamente nada de dominio de un segundo idioma, pues realmente lo mejor es aplazar el competir por el apoyo de Colfuturo, aplazarlo 1 o 2 años mientras adquieren, digamos, esas bases. Pero las personas que ya tienen, digamos, lo que en inglés sería un nivel de B1 o B2 y que no han presentado todavía el TOEFL, van a tener hasta 2 años desde el momento en que los seleccionamos para presentar ese TOEFL. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si usted ya tiene, digamos, unas bases, pues va a tener en un periodo de tiempo de 2 años va a poder llevar el idioma a un punto donde lo van a admitir en un programa de primer nivel en ese segundo idioma, y si va a ir a España o va a ir a México y va a competir por esa opción, pues también va a poder alcanzar a perfeccionar y presentar un TOEFL y demostrarle a Colfuturo que no está yendo a España, a México o algún otro sitio en español por la carencia de un segundo idioma. Esos son como el segundo cambio. O sea, el primero es no necesita estar admitido. El segundo es no necesita haber presentado el TOEFL todavía porque va a tener un periodo de 2 años contado desde el 15 de mayo de este año para completar, digamos, el examen que demuestre el dominio de un segundo idioma. Y el tercero, que va a tener hasta finales del 2023 para formalizar el apoyo de Colfuturo. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo sí quiero hacer este proyecto, pero lo quisiera hacer presencial, quisiera viajar y pues ahora hay mucha incertidumbre. Entonces, pues, no importa, preséntese a Colfuturo, que va a tener hasta finales del 2023 para formalizar el apoyo de Colfuturo. Entonces, yo creo que esas 3 características pues hacen que ustedes puedan competir. Y repito, tienen que escoger un programa de maestría o el programa de doctorado, que es el mejor programa posible al que ustedes piensan que pueden ser admitidos. Bueno, les recuerdo a todas las personas que ustedes pueden presentarse a Colfuturo y tener una beca adicional a la de Colfuturo, no hay ningún problema, un crédito adicional también. Si ustedes tienen una beca con la universidad en la que van a realizar su posgrado, o tienen ICETEX, o tienen Fulbright, no habrá ningún problema para presentarse a Colfuturo. Jerónimo, recordemos por favor esos 4 criterios que Colfuturo revisa una vez las personas envíen el formulario, cuáles son esos porcentajes y cómo funciona. Muy bien, voy a hacer un pequeño como introducción. En la mayoría de los procesos de selección de becas hay un proceso que es como subjetivo, hay un panel, digamos, de expertos, casi siempre, o profesores de una universidad, y ellos revisan las hojas de vida, revisan y comparan las experiencias, miran qué tan afines son a los valores, digamos, del programa o de la beca y otorgan de acuerdo a ese criterio, digamos, subjetivo. En el caso de Colfuturo, nosotros no hacemos eso. No, nosotros realmente no miramos la hoja de vida, no comparamos una hoja de vida con respecto a otra hoja de vida, no hacemos un juicio de valor de cuál trayectoria nos parece que es mejor que la otra. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no hacemos ese trabajo? Porque cuando ustedes se presentan a un programa de maestría en una universidad de primer nivel, ustedes van a competir en esa base. Digamos, ustedes los van a comparar con otras personas buenísimas también de otras partes del mundo, y ese panel, digamos, de selección en la universidad a la que se van a presentar va a decidir a quién escoge y a quién no escoge, y nosotros lo que vamos a hacer es valorar la calidad comparada del programa que ustedes quieren adelantar entre todos los candidatos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay una decisión subjetiva por parte de Colfuturo, y por lo tanto, a no ser de que hayamos cometido algún error, nosotros no revisamos la decisión de selección. Digamos, la decisión de selección que se anuncia es una decisión que queda firme, y cuando digo si cometemos algún error, normalmente no es Colfuturo el que comete el error, sino son ustedes, que algunas personas se equivocan y ponen que el promedio es 3,4 y resulta que el promedio era 4,3. Y entonces si algo así pasa, pues nosotros damos el espacio para corregir ese tipo, digamos, de errores. Para responder la pregunta de Juliana, entonces, ¿cuáles son los 4 números que utilizamos para organizar las listas de selección?
El primero es el promedio del pregrado. Si usted ha hecho dos pregrados, escoja el promedio más alto, porque tampoco nosotros juzgamos si alguien estudió ingeniería y quiere hacer una maestría en filosofía o al revés, ¿sí? Que también puede darse. Nosotros no hacemos un juicio de valor frente a lo que ustedes van a hacer. No descartamos un programa porque nos parece que no, que esa línea no hay que estudiar, sino que hay que estudiar esta otra. Estamos totalmente orientados a escoger los mejores estudiantes a los mejores programas en el mundo, en todas las áreas del conocimiento. Entonces, primera calificación que vale el 48% promedio de pregrado. Segunda calificación que vale el 15% es el puesto ocupado al graduarse del pregrado, convertido en una nota de 0 a 5. Y esa calificación se compara con el promedio del pregrado. Voy a explicarlo un poquito como en más detalle para que sepan cómo funciona. Si usted, por ejemplo, estudió en una universidad que califica muy duro, voy a decir la Universidad Industrial de Santander, en un área de ingeniería, y fue el mejor de su clase y tenía una nota de 4, y usted nos da esa información de que usted fue el mejor de una clase de 50, el primero entre 50, usted tendría 5 en esa nota porque fue el mejor de su clase, el último tendría, digamos, un 0, el de la mitad tendría un 2,5. Entonces, nosotros transformamos la posición que usted tiene en su grado al graduarse en una nota de 0 a 5 y la comparamos con el promedio del pregrado. Si esa nota que da la posición es mejor que el promedio del pregrado, la utilizamos y eso vale el 15%. Si usted no tiene esa información, porque hay universidades que desafortunadamente no dan esa información, o la nota es menor que el promedio del pregrado, descartamos esa nota y redistribuimos el ponderado para que todo el mundo compita con un 100% de ponderado. Entonces, a usted le va a pesar más su promedio de pregrado, más la calificación que le damos al programa de destino y más el ensayo que a alguien que aporta, digamos, las 4 calificaciones. Entonces, 48% promedio de pregrado, 15% puesto ocupado. En la tercera calificación que usted también aporta, que vale poco, pero que hace una diferencia muy grande cerca de la línea de corte, es el ensayo. En la aplicación de Colfuturo hay unas instrucciones sobre cómo es el ensayo. El ensayo lo corrigen jueces externos que son personas que han hecho posgrado, no necesariamente son de su área, porque no está corrigiendo o calificando su proyecto desde un punto de vista técnico, sino que está calificando el escrito que ustedes hacen, que por cierto la palabra ensayo pues tal vez no aplica aquí más porque es una descripción de lo que ustedes quieren hacer, porque lo que quieren hacer es importante para Colombia, digamos que sustituye una entrevista. Ese ensayo, con esa calificación que le da un solo juez, vale el 5%. Nosotros nos aseguramos y buscamos que las personas que califican los ensayos lo hagan bien, pero respetamos totalmente la calificación que ellos dan. Y obviamente, como en todo lo que significa calificar, pues hay variaciones, a veces hay inclusive variaciones de criterio que nosotros tratamos de controlar, pero no hay una segunda instancia para revisar la calificación que ese juez externo le da al ensayo que ustedes envían. Ese juez está calificando a ciegas, digamos, en el ensayo no hay el nombre de la persona, no hay como, sino sencillamente lo que quiere hacer, el programa que quiere hacer y como la descripción personal ahí sí un poco como de la experiencia, de cómo se junta esa experiencia con lo que quiere hacer, y hay una rúbrica, que es una matriz de calificación que utilizan esos correctores de ensayo. Entonces, calificación del ensayo, 5%. Y la última parte es la calificación que Colfuturo le da al programa que usted está postulando. Entonces, pongo un ejemplo, vamos a mirar las personas que van a hacer una maestría en estructuras, en ingeniería civil, y hay alguien que va a la Universidad de Stanford, otra persona que va al MIT o a Harvard, hay otro que va a la Universidad de Berlín, alguien va a una universidad en Nueva Zelanda, y entonces utilizando información que es pública y Colfuturo ha venido, digamos, compilando unas bases de datos muy grandes, nosotros calificamos también los programas en una calificación que va en general de 3 a 5, donde 3 es un programa pues muy normal. Hay a veces que podemos poner una calificación menor, pero normalmente es de 3 a 5.
Y 5 es un programa que cualquier persona experta en el área reconoce como los de los mejores en el mundo. Y pueden haber varios 5. Digamos, hay áreas donde hay muchos sitios, en muchos países, en muchas universidades, donde hay programas de primerísimo nivel. 4,5 es un programa que es excelente a nivel nacional, pero que no es del nivel de los otros programas que tienen 5. Y hacemos ese ejercicio, que es, por cierto, muy interesante, de calificar los programas a lo largo, digamos, de todos los candidatos que se presentan. El año pasado era casi 4.000 candidatos, eran, no me acuerdo bien, pero era como 2.800 o 3.000 y pico de programas, porque hay algunos que se repiten, y hacíamos ese ejercicio detallado de comparativamente ir calibrando y calificando programa por programa. Esas 4 calificaciones, que las repito, promedio de pregrado 48%, puesto ocupado 15%, ensayo 5%, calificación del programa de destino 38%, nos permiten organizar las listas. Compite, digamos, todo el mundo está compitiendo al mismo tiempo, pero las listas tienen líneas de corte por área. Los arquitectos y diseñadores compiten en un grupo y tienen una línea de corte, las maestrías por un lado y los doctorados de arquitectura y diseño por el otro, y así vamos yendo por las 12 áreas hasta que hemos surtido todo el proceso y hemos definido esas líneas de corte. Esas líneas de corte, ¿qué las definen? Digamos, las deberían definir 2 cosas, pero normalmente en el pasado siempre la ha definido una sola. ¿Hasta dónde alcanza el dinero? ¿Sí? Digamos que nosotros esperamos escoger este año de nuevo 1.300 personas. Esos son como unos 54, 55 millones de dólares de compromisos de apoyo, que es lo máximo que podemos hacer. Y entonces, pues a veces las líneas de corte cortan muy alto en ciertas áreas donde, digamos, no hay muchas becas. En el área de administración, en el área de derecho, los cortes son altísimos, pues porque compiten muchas personas por el apoyo de Colfuturo. Hay otras áreas que son menos competidas, pero hay menos candidatos también. En las áreas de educación, pues hay una probabilidad mucho más alta de ser seleccionado. Juliana, ese es más o menos el proceso de selección. Digamos, en la página de internet hay una descripción y Juliana me decía ahora antes de la conversación que el lunes vamos a volver a publicar un infograma que explica esto que les acabo de explicar. De acuerdo, Jerónimo. Usted estaba mencionando el 15% de una duda específica sobre ese 15% que es el puesto ocupado. Bueno, tenemos claridad que si el puesto ocupado no lo tienen o si no les conviene, pues el futuro lo que hace es que equitativamente ese 15% lo distribuye en los otros 3 criterios. Pero podríamos hablar un poquito de ese 15%, cómo lo califica realmente. A ver, si una persona tiene un puesto ocupado entre 10, es el tercero. Ahí, ¿cómo le dan, qué calificación le daría o cómo funciona esa calificación que le dan a los puestos ocupados? Sí, es una normalización donde el de 10 de 10 tendría 0, el de 1 de 10 tendría 5, el de 5 de 5 tendría 2,5. Entonces es una normalización y da una calificación. Ahí como el grupo de referencia es tan pequeño, pues normalmente solo le sirve para el primero y para el segundo, porque ya el tercero tiene, digamos, en una distribución de 10 estudiantes, pues tiene una nota que seguramente va a ser menor que el promedio de pregrado. Entonces, digamos, es una conversión. Digamos, sé que aquí hay pues muchas personas que no son del área de ingeniería o de matemáticas o algo así, pero es una conversión lineal donde convierte, digamos, la posición en una nota que va desde 0 hasta 5. Entonces usted tiene la posición ocupada, el que obtuvo el último puesto en el pregrado tendría 0, el que tuvo el primer puesto tendría 5 y es una línea recta. Juliana, está sin el micrófono. Perdón. Cuando una persona tiene más de un posgrado porque está haciendo su proceso de selección y para irse, la recomendación es que apliquen a varios programas. Si esta persona tiene más de un programa, ¿qué pasa con Colfuturo? ¿Debería aplicar a uno o puede aplicar a dos o cómo funciona? Bueno, y ahí eso me sirve esa pregunta para hablar un poco de los doctorados con respecto a los posgrados, a las maestrías previas. Pero hablemos en términos generales. El posgrado digamos, no lo utilizamos para la calificación, sino solo el pregrado.
Digamos, no importa si usted se graduó de un pregrado y tuvo una muy buena maestría en Colombia, va a competir con su pregrado, ¿sí? Esa es como la regla. Eso es lo primero. Lo segundo, para los doctorados, para las personas que van a hacer doctorado, ahí miramos si tiene un posgrado relacionado con el doctorado que va a hacer. Digamos, no sé, alguien que estudió matemáticas, hizo una maestría en matemáticas y va a hacer un doctorado en matemáticas. Si el posgrado que hizo en matemáticas le dio una nota más alta que el pregrado, ahí en esos casos, para los doctorados, utilizamos la nota más alta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted estudió ingeniería, hizo una maestría en ingeniería y quiere irse a hacer una maestría en diseño, perdón, un doctorado en diseño, ¿sí? Porque ha estado trabajando en eso y lo aceptaron para hacer un tema de diseño, el posgrado no está relacionado y entonces lo descartamos, ¿sí? Y compite solamente con la nota del pregrado. No quiero confundirlos. Para las maestrías es simplemente la nota del pregrado. No importa que usted haya hecho otras maestrías y que le haya ido muy bien, es solamente la nota del pregrado. Bueno, Jerónimo, ¿y qué recomendación usted daría para las personas que tienen, ya es una recomendación tal vez personal y según su experiencia, si las personas tienen dos programas a los que están aplicando y tal vez ya fueron seleccionados o aún no han sido seleccionados, pero para que el futuro presentan uno, las dos universidades son de alto nivel y el programa es top, deberían escoger. ¿Usted qué recomendación les da para escoger? ¿Qué criterios deberían tener en cuenta? Yo les recomendaría que escogieran el que ellos perciben que va a ser más altamente calificado por Colfuturo, ¿sí? Digamos, es visible para ustedes a quienes hemos seleccionado, entonces ustedes pueden tener una idea, pero eso tiene un problema y es que digamos, hay personas que jalan hacia arriba el programa, digamos, personas que tienen unos promedios altísimos, pero que están yendo a unos programas, digamos, que son buenos, son programas fuertes, pero no son top, y están escogiendo esos programas porque pues, tienen una beca total o porque, digamos, porque es el sitio al que quieren ir. Entonces, renuncian a un poco de esa calificación porque saben que son tan fuertes académicamente en su pregrado, que fueron tan fuertes que pueden, digamos, descontar un poco ahí, dejar unos puntos sobre la mesa. En el caso de ustedes, yo lo que les recomendaría es que soliciten el apoyo con el programa mejor que ustedes consideren que Colfuturo va a calificar, ¿sí? Independiente de que ya los hayan aceptado en otro programa. Es decir, si yo fuera a ustedes y a mí me aceptaron en la Universidad B, que es muy buen programa, pero no es top, y tengo la posibilidad de que me acepten en la Universidad A, que tiene un programa que es totalmente top, pues escoja ese, porque ahí va a tener mayores posibilidades, digamos, de ser seleccionados. Voy a aquí hacer un paréntesis. Igual si todo el mundo estuviera aceptado en un programa de 5, igual Colfuturo tendría que escoger. ¿Sí? Digamos que es como, lo voy a poner en términos deportivos. Si uno va a los Olímpicos, pues uno es un duro en la maratón y salen, no sé, 120 personas compitiendo en la maratón y pues gana uno y queda uno de segundo y otro de tercero. Y todos son deportistas olímpicos. Pues Colfuturo no es exactamente así de competido, pero es muy competido. Entonces, pues, que esa es la siguiente recomendación que tengo, es, digamos, construyan siempre planes alternativos, ¿sí? Compitan por otras becas, compitan por el apoyo de la Fulbright, movilicen sus propios recursos. Y Colfuturo está siempre ahí, pues, como posibilidad. Digamos, hay una alta posibilidad de ser seleccionado, pero es un grupo compacto. Obviamente este año no sabemos cómo se va a comportar en las solicitudes, pues porque ha sido un año muy difícil para todo el mundo y pues digamos que tenemos esa interrogante. Bueno, para los que no, de pronto no sepan o no conozcan, Colfuturo tiene más de 100 convenios con diferentes universidades, que también es interesante que puedan revisar nuestros convenios y ver qué porcentaje de descuento hay en matrícula o en manutención, dependiendo del convenio. Jerónimo, entonces, hablando de convenios, si una persona se presenta a una universidad con la que Colfuturo tenga convenio, ¿la probabilidad de ser aceptado aumenta? No, por una razón, digamos, en los convenios que Colfuturo ha hecho buscan beneficiar a los seleccionados por Colfuturo. Y pues, de hecho, Juliana lo mencionaba,
hay como 30 o 40 que tienen becas totales de matrícula. Entonces es súper interesante y todo, pero Colfuturo no le da más puntos a alguien que va a esas universidades. Digamos, todo el mundo, lo que Colfuturo está tratando de hacer es como tener una mesa plana para todo el mundo, que no tenga, digamos, ni implícita ni explícitamente ninguna selección de alguien por alguna circunstancia, y eso incluye el tema de los convenios. Obviamente, hemos firmado unos convenios donde percibimos que hay posibilidad de ser escogido por Colfuturo, pero van a competir exactamente en las mismas condiciones. Jerónimo, una pregunta muy importante es la de los títulos propios. Esos títulos son avalados por Colfuturo, se pueden presentar, debe ser título propio, oficial. ¿Cómo funciona este tema de los títulos? ¿Podrían presentarse y tendrían opción de ser seleccionados? Digamos que Colfuturo tiene un programa que es conjunto con el programa de crédito becas en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la ley dice que cuando hay recursos públicos no se pueden apoyar programas de títulos propios. Eso casi que está totalmente circunscrito, no necesariamente, pero casi completamente circunscrito a España, donde hay lo que se llaman los títulos oficiales, que son los títulos digamos, como certificados por el Ministerio de Educación español, y los títulos propios que, por cierto, no necesariamente son de mala calidad, y hay muchísimos títulos que son excepcionalmente interesantes, pero desafortunadamente Colfuturo pues no puede apoyarlos por lo que hay esa ley que, digamos, de alguna manera como que equipara que los títulos propios son títulos de baja calidad. Desde mi punto de vista, pues yo creo que esa es una equiparación equivocada, pero la consecuencia es que no podemos apoyar títulos propios, punto. Digamos, no tenemos cómo hacerlo. Y de nuevo, digamos, normalmente eso opera para España, pero en algunos casos también, digamos, es posible que el ministerio considere que ciertos títulos en Italia o en otros sitios son títulos propios porque no están como en el registro calificado como nacional. Yo creo que eso, pues, de nuevo refleja una visión de un sistema hiperregulado, que hay sistemas en el mundo que son mucho menos regulados, aunque hay agencias de acreditación que no son del gobierno, y en ese sentido, pues, como que no tiene sentido hablar de títulos propios. Pero bueno, estoy desviándome un poco de la conversación. Para ser totalmente claro, Colfuturo no puede apoyar un título propio. Pero sí Entonces, por está muy favor, importante, miren, sí, adelante, Juliana. perdón, sí está muy importante lo que está mencionando porque yo sé que muchas personas tienen la duda y sí es importante, Jerónimo, que revisen antes en el Ministerio de Educación la lista de programas y universidades que valida el ministerio, sobre todo para las personas que de pronto se van a vincular con el sector de la educación, con la investigación, con el sector público, muy seguramente necesitan tener convalidado su título. Entonces, es importante que lo revisen antes de viajar y tengan en cuenta eso si ustedes piensan presentarse tal vez y sobre todo en este tipo de cargos. Jerónimo, las personas pueden enviar su formulario. Al enviar el formulario, y si de pronto tienen algún documento que tuvo un error o que les faltó, ¿qué hace con el futuro? ¿Los descalifica o se comunica para decirles que envíen sus documentos? No, digamos que la aproximación de Colfuturo a esto es como positiva, no negativa, digamos, no. Si bien tiene como un componente como el de una licitación, como porque hay recurso público involucrado, pues Colfuturo busca ser totalmente como razonable y digamos las cosas que no son como de fondo para descalificar a alguien, pues sencillamente las pueden subsanar hacia adelante. Dicho eso, sin embargo, me parece que hay suficiente tiempo para que ustedes sean cuidadosos. Y en muchos otros procesos en los que ustedes van a participar, si eso sucede, sencillamente los descalifican. Colfuturo no es una entidad, digamos, pedagógica, donde estemos con la tarea de educar a las personas, pero en el fondo, pues sí hay un elemento como académico, pedagógico, de confianza, de seriedad en todo lo que hacemos. Entonces, pues tienen tiempo de revisar, revisen los documentos, pero para responder su pregunta, dependiendo del documento, por ejemplo, si no suben las notas, pues ahí no hay nada que podamos hacer sino descalificarlos, porque las notas y el promedio es un tema que es fundamental.
Si ustedes, porque la universidad no está dando las notas, tienen un problema temporal y ustedes saben cuál es su promedio, pues ustedes pueden escribir una carta o pues digamos, o subir un documento donde dicen la universidad no me dio las notas porque están cerrados y están en cuarentena y pues perfecto. Digamos, hay personas que estudiaron por fuera y es posible que ahora sea difícil conseguir las notas. Lo único que sí es clarísimo es que si los seleccionamos, pues la ayuda de Colfuturo solo se va a convertir en realidad cuando usted haya cumplido absolutamente con todo lo, digamos, lo que le corresponde. Sí, eso sería. Bueno, Jerónimo, en la selección, ¿la edad influye de la persona? No, la edad no influye, no hay límite de edad, digamos, ni para abajo, ni obviamente tampoco para arriba. O sea, que quiere decir que cualquier persona de cualquier edad puede competir. Tampoco es un criterio de escogencia. Es decir, es casi como si fuéramos, aunque tenemos la fecha de nacimiento, porque está la cédula y todo, pero en la selección realmente nunca miramos qué edad tiene una persona. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay, dependiendo de la universidad, hay universidades que en sus maestrías, por ejemplo, son de primer nivel, pero que tienden a seleccionar personas muy jóvenes. Hay otras, y también dependiendo del área, que seleccionan personas un poco mayores que han tenido experiencia. Entonces, pues ustedes tienen que mirar eso, pero la edad no importa. Y asimismo, el año de grado del pregrado influye. Y también, por ejemplo, si la persona no está graduada o no tiene el certificado de que ya finalizó materias, ya finalizó su pregrado, no lo tiene para la convocatoria, ¿podría aún así presentarse? Sí podría presentarse y específicamente eso sucede mucho con personas que van a hacer programas de doble titulación, que son programas, no sé, en la memoria me viene como la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional, y tal vez en Medellín también. Hay varias universidades que tienen convenios donde un muy buen estudiante que le falta un año para terminar su pregrado, se va a hacer un posgrado de 2 años y cuando concluye, digamos, la universidad en Colombia lo gradúa del pregrado y la universidad del exterior lo gradúa de la maestría. Eso funciona así muy bien con las universidades de Torino y de Milano en el norte de Italia. Entonces, esas personas, pues obviamente no están graduadas y eso está bien para, digamos, para Colfuturo. ¿Qué tan rápido quieren ir ustedes? Pues es una, digamos, una decisión muy personal. Yo pienso que en esta etapa pues es bueno vivir como con tranquilidad. Digamos, si hay personas por diferentes circunstancias, porque necesitan como adquirir el posgrado para sus carreras y sienten que es el momento, mujeres que quieren tener familia y que sienten que si no hacen el posgrado ahora, pues les tocaría coincidir con los dos proyectos. Entonces, Colfuturo es respetuoso de eso. Lo que nosotros hemos visto es que hay un porcentaje bastante alto de personas que están teniendo que hacer sus estudios de manera virtual. Y digamos que eso tiene pues ventajas, pero tiene la gran desventaja de no estar allá. Colfuturo ha aceptado que eso suceda por la circunstancia, digamos, de la pandemia. Jerónimo, nuestro proceso es totalmente anónimo, como mencionaba usted al principio, el ensayo por eso el ensayo no debe llevar ni el nombre, ni la firma, ni debe estar dirigido a alguien. Es totalmente anónima la revisión de todas las aplicaciones. Pero Jerónimo, expliquemos un poco cómo funciona cuando estamos en los comités de área. Y estando en el comité de área, una persona que se presentó, por ejemplo, él puso en la solicitud, en el formulario, que va para administración. En el comité de área esto podría cambiar, es decir, podrían cambiarlo de área por el estudio que hagan. Sí, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es sí. Digamos que por decisión como del Ministerio de Ciencias, del gobierno en su momento, Colfuturo tiene unas condonaciones que son diferentes por áreas. Entonces tiene un 20% de condonación cuando una persona se gradúa y regresa y permanece en Colombia para las áreas de las maestrías de Derecho y las maestrías de Administración. Y para todas las demás maestrías y para todos los doctorados tienen un 40% de beca. Entonces existe un incentivo grande para las personas que van a hacer programas en derecho y en administración de tratar de calificarse en otras áreas. Colfuturo en principio respeta el área en la que ustedes se clasifican,
Pero los comités que revisan y califican los programas sí tienen la atribución y la posibilidad de decir, no, este programa de Project Management que está clasificado en arquitectura en realidad no es de arquitectura, sino es de administración, y ¡pam!, los pasan a administración. Y pues esta es una discusión como aburrida y difícil, pues yo entiendo perfecto, ojalá tuviéramos un solo nivel de condonación, pero esta es también una realidad, así como la de los títulos propios y títulos oficiales, esa es una realidad que es con la que tenemos que operar. Entonces, sí, y algunas veces también los comités son muy rigurosos, que ahora después puedo explicar en qué consisten, y algunas veces no les gusta la calificación o la clasificación que está haciendo la persona. Digamos, algunas veces alguien que está en artes dice, no, este no es una maestría de arte, sino esto es de diseño y arquitectura, y lo pasan a diseño y arquitectura. Y de ahí no hay ninguna consecuencia, excepto que es posible, yo creo que hoy en día ya no, pero es posible que la competencia sea más fuerte en un sitio que en otro, ¿sí? Entonces, pues también. En el área de educación, digamos, hay personas que tienen una aproximación para hacer una maestría en otra área, pero con el énfasis educativo. Entonces, pues también el comité mira que ese énfasis de verdad exista, digamos, que no sea, digamos, un truco para poder tener, digamos, más posibilidades. Todo eso lo que está buscando es que el terreno sea plano, digamos, que nadie esté como trampeando, no trampeando, sino utilizando como las imperfecciones del proceso de selección para aumentar a juicio del comité indebidamente su posibilidad de ser seleccionado. Jerónimo, ¿qué sucede cuando se terminan los comités de área? ¿Cómo ponen la línea de corte? ¿Eso se deriva de qué criterio? Bueno, un comentario previo sobre qué es lo que hacen los comités de área. Digamos, lo que lo hacen los comités de área es como refinar la calificación que Colfuturo internamente le ha dado previamente a los programas de destino. Ellos en realidad no miran candidatos, salvo en estas circunstancias que yo mencioné antes. Digamos, si pueden mirarlos, si quieren responder una pregunta sobre clasificación o si les parece muy extraño la combinación de pregrado y posgrado para entender qué es lo que hay allí, ¿sí? Pero ellos normalmente no miran la información de los candidatos. La labor de los comités entonces es refinar, ajustar las calificaciones que Colfuturo le está dando al programa de destino. En otras palabras, nosotros, digo nosotros porque yo participo y lidero esos comités, miramos uno por uno los programas que ustedes están proponiendo hacer y los comparamos y ajustamos esa calificación que el equipo de Colfuturo en una etapa previa les ha dado. Entonces, digamos que ese es como una parte muy demandante del proceso de selección. Y la pregunta, ¿cuál era con respecto a los comités? Que me quedé explicando los comités y se me olvidó la pregunta. Sí, ¿cómo se define la línea de corte? Perfecto, lo había mencionado al principio. La línea de corte, y inclusive creo que al principio no dije cuáles eran las dos circunstancias que tenía la línea de corte, porque yo hablé del tema económico, que es el que aparece siempre de primero. Si no hubiera restricción económica, sería un punto en donde a juicio, digamos, de los comités y también de la junta directiva, ya no hay suficiente calidad académica del candidato o del programa, y ya de ahí para abajo, digamos, Colfuturo no quisiera apoyar a nadie más. Pero a ese punto, pues yo llevo una cantidad de tiempo en Colfuturo, como 20 años, y a ese punto nunca hemos llegado. Siempre hay más candidatos que recursos. Y entonces, por lo tanto, siempre las líneas están más arriba de ese punto que yo menciono. ¿Eso qué quiere decir? Que cada año, y en los últimos 10 años, se nos quedan como 300 o 400 personas que objetivamente ojalá las pudiéramos apoyar, pero que no, pues no hay recursos para apoyarlas. Jerónimo, de esa pregunta me deriva a otra y es, si la persona presenta un programa y cuando es seleccionado con ese programa, luego decide cambiarlo porque lo puede cambiar, vuelve y se evalúa. ¿Esta persona en ese caso podría quedar por debajo de la línea de corte? No. Cuando cambia el programa. Esa es una excelente pregunta, Juliana, y siquiera la hace porque pues, responde a una realidad. Ustedes dicen, y voy a ponerlo con nombres propios de instituciones, ustedes dicen,
yo quiero hacer un LLM en Harvard. Ese es el programa. Y Harvard, cuando uno mira las listas y mira la contribución al tema del derecho y todo, Harvard es el primero o segundo programa mejor. Y hay pues otros también de esa altura. Hay uno en NYU, en la Universidad de Colombia, en Nueva York. Hay en la Universidad en UCL en Londres. Hay en la Sciences Po en París. Digamos, no sé, digamos, hay muchos sitios en Stanford. Hay muchos programas que son como de ese nivel, que tienen un 5. Usted fue un buen estudiante de derecho, pero digamos que su selección estuvo muy marcada por ese 5 que obtiene con el programa que postuló, que era la Universidad de Harvard. Después, entonces, Colfuturo lo selecciona y pasa el tiempo y a usted no le dieron admisión en Harvard. Y usted dice, no, yo quiero cambiar de programa, pues a este programa de derecho en Francia X, que no es top en Francia, que no es top a nivel, digamos, global, que no es el de Sciences Po, sino es otro. Colfuturo califica ese programa y le dice, no, si usted se hubiera presentado originalmente con ese programa, no habría sido seleccionado. Entonces no puede cambiar a ese programa. Si usted por el contrario dice, no, es que me aceptaron en Stanford, a mí me interesa el derecho desde el punto de vista de la tecnología, Colfuturo le dice, perfecto, cámbiese de Harvard a Stanford. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que queremos es ser leales a esa mesa plana en la que todo el mundo está compitiendo. No queremos que una persona diga, yo quiero ir a este programa que es 5 y después pasa el tiempo y no lo admiten, sino en programas muy estándar, ¿sí? Porque ahí, si se hubiera presentado desde el principio con ese programa estándar, no habría sido seleccionado o seleccionada. Jerónimo, en esa mesa plana de competencias que usted menciona, Colfuturo nunca menciona que el promedio del pregrado sea uno u otro. ¿Qué podemos decir al respecto? O cómo se acercaría el candidato a tener una selección si su promedio es de 3.5? Digamos, eso tiene que ver con que el promedio entra a esa fórmula ponderada. Y entonces ese 3.5 entra a la fórmula ponderada y supongamos que todos los candidatos de esa área tuvieran 3.5, pues tendrían posibilidad de ser seleccionados y pues las otras 3 calificaciones son las que les darían como la posición en la lista. ¿Sí? Entonces, no es que Colfuturo tenga un promedio mínimo, sino que es que hay otros candidatos que tienen promedios más altos, entonces quienes tienen promedios muy bajos tienen muy poca posibilidad de ser seleccionados, pues porque no quedan muy abajo en la lista. ¿Sí? Es eso. Digamos, esa es una pregunta que nos hacen todo el tiempo y no, ¿con qué promedio mínimo debo participar? Porque hay muchas instituciones que dicen que solo personas que tienen de 4 para arriba pueden participar. No, en Colfuturo, y de hecho a veces hay personas pues que por diferentes circunstancias no fueron muy aplicadas o no obtuvieron muy buenos resultados en el pregrado, pero que hacen un ensayo perfecto, que digamos que escogen muy bien la universidad y que quedan un poquito por encima de la línea de corte y Colfuturo pues los deja participar. Digamos, Colfuturo no descarta a nadie por su promedio, pero es poco probable que alguien con un promedio bajo pueda ser seleccionado por Colfuturo. Jerónimo, en nuestra selección hay un número que está estipulado por área, por decir, ingeniería, que es de hecho el área a la cual se presentan más personas para competir. ¿Hay un número estipulado para cada área o cómo funciona? No hay, digamos, directamente no hay ningún número establecido por área de personas, porque respondemos como a la vocación y a la demanda de las personas que quieren ir a estudiar. Entonces, cada comité de área que tiene dos funciones, la de calificar los programas y la de trazar la línea de corte, que lo hace de manera académica, trazan la línea de corte donde ellos creen que debería estar la línea de corte de acuerdo al segundo criterio que yo mencioné antes. Después, cuando todos han hecho su tarea, que son 12 comités y que han propuesto las líneas de corte, surge el monto total, sumando todo lo que cada uno está pidiendo en el Colfuturo. Y normalmente lo que surge es que ese monto total son 68 millones de dólares y pues solo tenemos 54. Entonces, en dos instancias que hay al final, que es el comité académico y la junta directiva,
se ajustan las líneas de corte hasta el punto en donde completamos el tope del dinero que tenemos disponible. Y ahí sí puede haber un poquito de acción afirmativa o negativa frente a unas áreas. Entonces, a veces la Junta o el comité dicen, oiga, el corte que propuso el comité de área para los arquitectos es mucho más alto que el de todas las demás áreas, bajemos un poco aquí, y este otro que era muy bajito en ciencias agropecuarias, que no hay tantos candidatos, subámoslo un poco, y en el área de administración que hay los MBAs y las maestrías, subámoslo también un poco, hasta que llegamos a ese número, digamos, máximo de recursos que podemos destinar para el programa. Perfecto, Jerónimo. Ya para que cerremos nuestra charla, me gustaría hacer dos preguntas. Y una es la de la financiación virtual o semipresencial. ¿Y qué pasa ahora con las personas que se han visto afectadas por la pandemia? Si esos programas de alta calidad empiezan virtual, ¿los podrían tomar? La respuesta es sí. Nosotros, digamos, escogimos una palabra al comienzo de la pandemia y es como flexibilidad. Hemos buscado ser muy flexibles y como dentro de lo razonable adaptar el programa de Colfuturo para que ustedes puedan irse a estudiar. Y ahí yo mencioné, lo puse con ejemplo para las mujeres, que hay mujeres que están en un momento en que quieren irse a estudiar, pero lo quieren hacer ya porque tienen un proyecto, digamos, de tener hijos más adelante y que no quieren esperar para ese segundo proyecto y por lo tanto quieren comenzar ya el programa. Y hay otras personas pues, que están en un cambio de una transición laboral, pero quieren hacer el programa ya. Entonces, sí hemos aceptado que inicien sus programas de manera virtual o que lo hagan, digamos, de manera combinada, un semestre virtual y el otro semestre presencial. Y hemos sido como flexibles en ese tema. Sin embargo, Colfuturo no apoya, en este momento, Colfuturo no apoya programas que sean ni virtuales ni semipresenciales. Sí, que esa es Y una diferencia, digamos, la diferencia que hace Juliana es que, digamos, yo me presento a un programa que es presencial, pero su formato hoy en día no se puede desarrollar porque están en cuarentena en el Reino Unido y están, digamos, dictando las clases y todo de manera virtual. Entonces, Colfuturo acepta eso que sucede allí, que es distinto a yo busco en Coursera, ojalá lo pudiéramos hacer, desde mi punto de vista sería espectacular, pero yo busco en Coursera algunas de esas maestrías que son totalmente virtuales y me presento a Colfuturo en una maestría totalmente virtual. Hay un área gris que son los programas blended, que son programas especialmente para personas con mucha experiencia, son como programas ejecutivos. Digamos que ahí lo miramos muy en detalle. Yo los invitaría a que se presentaran a esos programas. En mente tengo, por ejemplo, uno también del área de Derecho, que es en la Universidad de Berkeley, en California, o Berkeley, más bien, que es, o Berkeley, no sé cómo se dice bien, pero que es un programa que tiene un formato que puede ser o totalmente presencial o blended. Y el título pues no distingue si uno lo hizo por una vía o por la otra vía. Ahí nosotros pues miramos y pues nos gusta como experimentar y creo que a las personas que han optado por ese programa y por algunos otros pues les ha ido muy bien. Entonces ahí la invitación es no se presenten si su programa es por definición totalmente virtual y preséntese a Colfuturo si es un programa que es presencial pero que ahora lo están dictando virtualmente o si es un programa, un executive o un programa blended y Colfuturo pues va a mirar y obviamente pues acepten la decisión que Colfuturo tome. bueno, Jerónimo, creo que con esta información está muy completo nuestro proceso de selección y quiero que cerremos con unos consejos o tips que ya usted personalmente le pueda dar a los candidatos y quiero que arranquemos con uno que le pregunto y usted ya continúe con los que tiene adicionales. Una persona me dice específicamente, ¿qué criterio deberíamos utilizar para comparar los másters? Es decir, ¿cómo sabemos que dos másters son top en sus propias palabras? Muy bien, digamos que hay como información directa e información indirecta para clasificar un programa. La información directa es que existen muchos listados en el mundo de los mejores programas, algunos son nacionales, otros son internacionales, entonces voy a mencionar rápidamente como dos o tres. En los Estados Unidos, la revista US News
hace una clasificación de las mejores maestrías por áreas y además es bastante específica. Entonces, en el área de derecho, las mejores de derecho corporativo, de derecho tributario, de derecho general, de litigio, de impuestos, etcétera. Hay otros países que tienen, no sé, el país de España, pues hacen como unos listados de los 5 mejores programas por área. Los chinos que están referenciándose porque quieren posicionar sus universidades y sus programas entre las mejores del mundo, tienen un listado que se llama el Shanghai Jiaotong y que es como público, ustedes pueden ver. Lo que nosotros calificamos no es la universidad, pero estos listados cada vez tratan de ir más profundamente. Lo que nosotros calificamos es el programa. ¿Por qué? Porque hay a veces, muchas veces, diría yo, pequeñas instituciones que tienen programas de primerísimo nivel, pero que como instituciones, como universidades, pues no aparecen dentro de las mejores del mundo. Y Colfuturo quiere apoyar esos programas. Digamos, Colfuturo quiere hacer la tarea y por eso es que nosotros no hemos dicho que los programas que estén en las 100 mejores universidades del Shanghai Jiaotong, que hay otras instituciones respetables que dicen eso y entonces por lo tanto todo lo que esté por fuera queda por fuera. En el caso de Colfuturo ustedes pueden proponer el programa que quieran y si el programa es desconocido para nosotros, nosotros vamos a hacer la mejor tarea posible para entender la calidad comparada de ese programa. Entonces, la respuesta a la pregunta es, primero, información directa, cómo aparecen esos programas en esos listados, y una inferencia indirecta que es cómo lo compararía. Es decir, si yo fuera alguien en el área, ¿en dónde está pasando lo más importante en esa área? ¿Quién está produciendo conocimiento, debates, contribuciones científicas, etcétera, en el área a nivel internacional? Que esa es la segunda parte. Muchas personas hacen una aproximación que es como descriptiva, que esa no sirve, digamos, no nos sirve porque no podemos comparar un programa por otro. Describen cuántas materias son, que son muy exigentes a nivel de, digamos, de la admisión, que el programa es buenísimo en el país donde está, pero pues eso no nos sirve para compararlo. Entonces, no sé, Juliana, si eso contesta la pregunta y le puedo como rematar con lo otro. Sí, de acuerdo, ahí respondimos la pregunta. Ya yo quisiera finalizar si tiene algún comentario adicional, algún consejo adicional o un tip o un mensaje para ellos. Sí, yo tengo un par de reflexiones finales. Bueno, primero desearles mucha suerte, que ojalá con Colfuturo, sin Colfuturo, con becas o con créditos beca o con créditos, puedan hacer su programa de estudios por fuera, que ojalá regresemos lo antes posible a un mundo donde se pueda viajar y se pueda tener esa experiencia, digamos, completa. Ese es como mi primer comentario. El segundo comentario es que tomen una decisión muy sensata. El apoyo de Colfuturo pues es un crédito inicialmente de $50,000, está denominado en dólares. Después de descontar la parte que va a ser beca, el saldo que queda hay que pagarlo y hay que pagarlo en dólares. Y por lo tanto, ustedes tienen que ver si ese apoyo tiene sentido para el tipo de oportunidades que ustedes van a tener cuando regresen. Entonces, digamos que ese punto lo enfatizo mucho porque el hacer un posgrado en el exterior, que es un esfuerzo de tiempo, de dinero, emocional, digamos, de inversión emocional, debe responder al proyecto propio de cada persona. Y no es la única manera, digamos, de ser exitoso en la vida, ser feliz en la vida. Existen muchas otras maneras de hacerlo. Entonces, yo creo que el tercer consejo, porque el primero era con respecto a las universidades, el segundo es pues con respecto al apoyo de Colfuturo y el tercero es con la decisión del posgrado en sí mismo. El único responsable o la única responsable de tomar la decisión de embarcarse en esto son ustedes. No es Colfuturo ni son las personas que le rodean. De hecho, el programa debía responder única y exclusivamente a su propio proyecto, no al proyecto, inclusive cuando digo suyo, ni siquiera al proyecto de su ego, sino de lo que usted más profundamente quiere hacer. Y por lo tanto ustedes no están haciendo el programa por Colfuturo, ni lo están haciendo porque sus papás o sus mamás o su pareja tiene digamos, un deseo de que ustedes hagan algo y ustedes les van a dar gusto a ellos.
ese es como el punto en el que yo quisiera cerrar, es decir, nosotros esperamos que les vaya bien, en general al porcentaje más alto les va muy bien, a veces no les va bien y pues nos pasa que nos echan como la responsabilidad a nosotros de que el crédito es en dólares, que no condonamos suficiente, que el componente, y pues las reglas con las que ustedes entran son esas reglas y nosotros pues no las modificamos, después no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces ese es como el comentario final, pero no quiero terminar con él, sino quiero terminar con el tema positivo. Pues qué bueno que estén aquí y qué bueno que estén pensando en construir un proyecto hacia adelante en un momento en donde sería muy fácil estar como enconchado y estar como preocupado por todo lo que está pasando. Pues sí, Jerónimo, muchas gracias por toda la información. Las personas por el chat nos han hecho muchas preguntas respecto a todos los temas y también nos agradecen por la información, los tips y los aspectos a tener en cuenta para presentarse la convocatoria del crédito beca. Terminamos con la información que también dimos al principio. Y recuerden que tienen hasta 2 años para poder legalizar el crédito beca. Asimismo, tendrán estos 2 años para poder certificar el idioma, es decir, para la convocatoria no tendrán que presentarlo. El certificado en la segunda lengua lo deben presentar, así vayan a hacer un programa en español, pero tendrán hasta 2 años para hacerlo. Y para presentarse a la convocatoria tampoco deben tener un programa, no deben estar admitidos al programa. Deben mostrarnos cuál es ese programa que van a desarrollar. Muchas gracias a todos, les recuerdo y les compartí hace un momento de nuevo el canal de YouTube donde encuentran todas las charlas que hemos tenido, adicional el site que creamos con preguntas y respuestas, y tercero también les compartí, les recuerdo que el martes 23 a las 11 de la mañana tendremos nuestra última charla de la convocatoria donde solucionaremos todas las preguntas que tengan en general sobre nuestra convocatoria. Así que muchas gracias, esta charla también estará cargada en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Muchísimas gracias. Nos quedamos un momento en el chat, unos segundos, para que algunas preguntas que no han terminado de ser resueltas las podamos terminar. Muchas gracias, Jerónimo, y un feliz día para todos. Muchas gracias, un feliz día. Un comentario final. Vamos a contestar todas las preguntas. Puede que en el chat, y digamos que la tarea nuestra es contestar todas las preguntas. Yo sé que muchas de las preguntas son como muy personales y esas son más difíciles de contestar. Digamos, hay toda la información para que ustedes busquen la información específica del caso de ustedes. Digamos, contestamos todas las preguntas que son como de carácter general. Entonces, muchas gracias. Chao. Chao, Jerónimo, muchas gracias. Hasta el 30 de marzo era antes en la convocatoria que podían presentar el certificado del idioma, pero esto cambió, así que pueden presentarlo hasta 2 años después. Seguiremos ahí en el chat un momento y también les hemos dado nuestro correo de contacto para que puedan solucionar a las preguntas ya más personalizadas. Muchas gracias y feliz día a todos.